En realidad, no es una prédica que preparé yo, es una enseñanza, pero como estamos en un tiempo de preparación, nos viene muy bien y los versículos son tan puntuales y tan acabados para lo que Dios quiere y está haciendo con todos nosotros, ¿no? Amén. Con todo el pueblo de Dios en todo el mundo. Se llama la prédica, la enseñanza, Dios nos visita cuando oramos profundamente. Dios nos visita mientras oramos. Esta es una verdad que varias veces se observa en la Biblia. Por ejemplo, Dios visitó a Daniel cuando oraba y confesaba su pecado y el pecado de su pueblo, y lo hizo a través de su ángel, Gabriel. Dice, aún estaba hablando y confesando mi pecado, y no sale toda la escritura, ¿verdad? Ahí, chiquitito. Y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Unos 8 días después de decidir esto, ese es otro versículo, perdón. Muy bien, era del 20 al 23 también. Bueno, perdón. Pero no importa. Mientras Daniel estaba metido en los asuntos de Dios, confesando su pecado y el pecado de Israel, su pueblo, vino un ángel. Dios lo visitó enviando un ángel. Hay otras visitaciones de Dios, que no las pusimos ahí los versículos, pero dice, Dios también visitó a Cornelio, que era un oficial del ejército romano, que era capitán del regimiento italiano, mientras oraba en su casa. Cornelio no era judío, Cornelio no conocía, pero de alguna forma había tenido una experiencia con Dios y él quería conocer a Dios. O sea que Dios también visita a los incrédulos. Y por último dice, poco después el Señor visitó a Pedro, que estaba en una azotea orando, y lo hizo mediante una visión. Así le mostró al apóstol que ninguna persona era impura o inmunda. Diferentes visitaciones de Dios. Todos los domingos nos estamos reuniendo a las 9 de la mañana buscando las visitaciones de Dios. ¿Por qué? Porque, como decía la canción que escuchamos de María, en su presencia Él nos va cambiando. Él va cambiando mi carácter, Él va cambiando mi forma de pensar, Él va cambiando mi forma de ver. Hoy nos habló muy precioso el Señor a cada uno. ¿Qué pasa mientras oras? Definitivamente, cuando oramos, Dios nos visita. Pero veamos con más detalle qué pasa mientras elevamos nuestras oraciones. Ahí está Lucas 28 y 29. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a la montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó
y su ropa se volvió blanca y radiante. ¿No? También Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios, su rostro se volvió blanco y radiante. Quiere decir que Dios, cuando estamos en su presencia, nos transforma, como decíamos, transforma nuestro rostro, transforma nuestras ropas. Están distraídos porque tienen calor. No, porque... ¿Qué pasó? Sentí como... No hace el calor. Sí, no prendemos los ventiladores porque tenemos miedo de que salte la instalación, porque está prendido el freezer y la heladera. ¿La apago? Y yo diría, ¿no? Bueno, ya apagó. sí. Muy bien. Entonces, otra cuestión que nos queda bien clara es que Dios quiere visitarnos para transformarnos. Y Él no desea que estemos en ese estado o quedemos siempre en el mismo estado. El anhelo del corazón de Dios es que cambie nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Y dice, Romanos 12:2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y después hay 2 versículos más, ¿no?, de Romanos 8, y esto pasa cuando nosotros estamos en intimidad con Dios. Sobre un versículo, Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos habla y nos enseña. Y nos trae otros versículos, como por ejemplo este, que hace referencia a Romanos 12:2. Y dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás hará. Y en esas visitaciones de Dios, esas cosas que no comprendíamos a lo mejor cuando leíamos la Biblia o escuchábamos una prédica, Dios abre nuestro entendimiento y Él nos enseña. Y Él nos va guiando, como decía Santi en su oración, ¿no? Es Él el que nos va guiando, es Él el que nos va llevando. Así que la palabra dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos vamos uniendo al Señor. Cuando entramos en estos tiempos de transformación y de visitación de Dios en nuestras vidas, y no hacemos ningún esfuerzo por ser buenos, sino que Dios nos va hablando, vamos dejando lo carnal, lo que es contrario a Él, y vamos tomando lo espiritual, lo que es igual a Él. ¿Se entiende? Es un proceso que vamos llevando adelante, que se va cumpliendo cuando estamos en oración.
Cuando estamos en ese tiempo donde aquietamos la mente, las aflicciones, las preocupaciones y escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Hoy hablábamos, ¿no es cierto? Orábamos, le dijimos, le contamos a Dios un montón de cosas y después nos quedamos en silencio y ahí Dios nos empezó a hablar puntualmente a cada uno. Y eso es, porque a lo mejor yo te digo muchas cosas y vos no las entendés. Pero cuando Dios habla, déjalo. Cuando Dios habla, Él te va a hacer entender. Él te va a hacer entender. Échale agua. Cuando Dios habla, nadie deja de entender. Nadie. Porque Él te va a hablar de la forma que vos lo entiendas. Porque Él nos quiere sacar de ese lugar en el que estamos metidos, confundidos. ¿Y qué pasa cuando nos vamos haciendo un espíritu con Él? ¿Qué ve el otro? ¿Qué ve la gente? A Cristo en nosotros. El impacto en la sociedad que tanto estamos buscando. Dice, ¿qué más ocurre mientras oro profundamente? Y acá viene algo que pasó con Esdras. Esdras era un sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que conectaban al pueblo con Dios, le llevaban las cargas, el dolor del pueblo a Dios. Dice, mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces, uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que respetan el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Esdras, el pueblo de Israel había pecado porque se habían mezclado con pueblos idólatras, y no solamente se habían mezclado, sino que además hacían ritos que eran de pueblos a los que Dios le había dicho no se mezclen con ellos. Mientras oro y confieso, muchas veces Dios visita trayendo humillación y arrepentimiento a otros. Una familia, una iglesia, una ciudad. Y escuchamos recién la canción de María que dice: haz de mí un lugar donde puedas habitar. Dios quiere habitarnos, pero Dios no habita con el pecado. Entonces, esa confesión que nosotros hacemos es para que Él habite con nosotros.
para que Él tome lugar en nuestra vida. El testimonio de Mariela fue muy ilustrativo. Mientras ella estuvo metida en los temas de Dios y totalmente dedicada a la vida de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué se manifestó? Poder. ¿Y eres perfecta, Mariela? No. ¿Pero qué hizo? Buscó a Dios, se entregó a Dios. Seguramente tenías tiempos de oración, de ayuno, de buscar el rostro de Dios. Hizo de ella un lugar donde Dios quiso habitar y fluyó el poder. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Cuando Él nos invita a confesar pecado, no es para llenarnos de culpa, es para liberarnos, para que Él tome su lugar en nuestros corazones y que fluya ese poder, esa presencia transformadora, poderosa, que a veces sin hablar toca a la gente, se cae la gente, se recibe convicción de pecado y vos no le dijiste nada, pero es Dios fluyendo a través de todos nosotros. Mientras oro y confieso, Dios visita trayendo más sensibilidad y percepción espiritual. ¿Y cómo? ¿A través de qué? De una oración profunda, no una oración de esas que repetimos porque bueno, es costumbre y sé que tengo que empezar así o asado, sino de una oración profunda. ¿Y qué es una oración profunda? Es una oración que parte de la meditación de la palabra. Y a lo mejor leyendo nada más que un versículo, como leíamos recién Romanos 12:2, y entonces el Espíritu Santo me llevó a 2 versículos más que me abrieron más la mente y entendí mejor lo que quiere decir Romanos 12:2. Esa es la mecánica. Bueno, mecánica no me gusta decir. Pero esa es la forma. Esa es la forma en la que Dios te va a llevar a ser lleno de Él y vacío de lo que no sirve. No sirve para nada. Lo viejo no sirve. Esa es una oración profunda. Nace de ahí, de lo que Él piensa, de lo que Él es, de lo que Él quiere hacer. No lo que yo quiero hacer, no lo que a mí me parece, sino lo que Él quiere hacer. Y Él quiere sanar, y Él quiere liberar, y Él quiere restaurar. Él quiere. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él quiere que nosotros entremos en su voluntad. Él quiere. Y el tiempo de la oración es el tiempo donde Él nos quiere visitar con estas cosas maravillosas, sobrenaturales, donde se une el cielo con la tierra. Eso es glorioso, eso es maravilloso, eso es deseable, ¿o no? Amén. Amén. Pero, ¿qué más sucede cuando oro profundamente? Hechos 22. Cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Esto le dice el Espíritu Santo a Pablo. ¿Y qué pasó? Porque en Listra le pegaron una paliza tremenda y lo dejaron tirado. Pero acá le dice que salga, que se dé prisa, que salga inmediatamente, porque tal vez aquí lo mataron. Entonces el Señor, de acuerdo a qué, al propósito que Dios tenía con Pablo. Porque en Roma no le dijo, vete de Roma, y ahí lo mataron, ahí lo decapitaron a Pablo. Pero acá le dice, vete, rápido, porque todavía el tiempo
de Pablo con Dios no se había acabado. Muy bien, ahora, ¿cómo lo visitó Dios? Es maravilloso, con una visión del cielo. ¿Y qué hizo? Le advirtió de un peligro totalmente desconocido para Pablo. Pablo no sabía lo que estaban tramando contra él, pero Dios lo sabía. Y de la misma forma, Dios quiere visitarnos también a nosotros y librarnos de peligros que nosotros no sabemos, no conocemos. ¿Y qué más pasa en el momento en que oramos profundamente? Lucas 3. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Amén. ¿Qué quiere hacer Dios? Abrir los cielos cuando estamos orando, cuando estamos en comunión con Él, cuando lo estamos buscando. Tal vez podamos oír su voz audiblemente, a lo mejor no, pero hay muchos casos de gente que ha oído la voz audible de Dios. Dios quiere visitarnos en el tiempo de la oración. Dios quiere que aprendamos a orar, que oremos con estas oraciones profundas. Dios nos visita abriendo los cielos y derramando de su presencia si en verdad le agradó nuestro corazón y nuestra oración. Podemos oír con claridad su voz, sus instrucciones. Oremos para que como cristianos tengamos temor de Dios y vivamos en santidad. Porque solo así vamos a sentir su presencia y a escuchar su voz. Y por último, ¿qué acontece si oramos profundamente? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Una visitación tremenda, sobrenatural de Dios. Tremenda, tremenda. ¿Cómo estaban? Juntos. Unánimes. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Hablamos de Nehemías, de la reconstrucción del templo, de lo que pasó cuando Nehemías no acusó a los hermanos. Nehemías Esdras empezó a confesar su pecado, como lo hizo Daniel. Daniel no acusó a los hermanos. Señor, tenés que corregir a los mentirosos, a los hipócritas, a los,
¿A qué más? A los envidiosos, a los celosos, a los que quieren ocupar el primer lugar y no entienden que vos no tenés hijos preferidos, que vos amás a todos tus hijos, a los que están heridos, a los que están desahuciados. Él no dijo eso. Él empezó a confesar por él mismo: Señor, libérame del orgullo, libérame de la soberbia, libérame de la autosuficiencia, libérame del egoísmo, libérame de la avaricia, libérame de la codicia, libérame de la mentira, libérame de esto, de aquello, de lo otro, de todo lo que yo sé que todavía está en mí y no permite que yo sea la habitación de Dios. Mientras Él está deseoso, anhelando habitarnos, tomarnos totalmente y manifestar y fluir en poder. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar a todos los que podamos alcanzar, a todos los que podamos llegar. Ayer en las conferencias misioneras, una de las misioneras tenía la tarea de hablar de lo que es la globalización. Dijo cosas tremendas, maravillosas, de lo que Dios quiere hacer. Y la iglesia no se puede quedar. La iglesia no puede decir, no, acá no voy porque ahí están los endemoniados. No, acá no voy porque ahí están los, no sé, los que toman alcohol. No, la iglesia tiene que entrar con la presencia de Dios y tocar esas vidas que están en necesidad, en dolor, en angustia, en sufrimiento. Somos nosotros. ¿Quién más va a hacer? Ah, no, la IA no. Había todo un prejuicio sobre el uso de la inteligencia artificial. Sí, la IA sí, pero yo tengo que aprender a usarla para bendecir. Yo tengo que tomar las redes, publicar cosas, publicar palabras, publicar testimonio. Usarlo para la gloria de Dios, para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Amén. No puedo andar con esos prejuicios tontos. No, no te metas ahí porque no sabes, en esa casa practica la brujería. Pero si Jesucristo venció a Satanás, ¿por qué tengo que tener miedo? Ellos me tienen que tener miedo a mí, no yo a ellos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Yo tengo que dar testimonio de que mi Dios es todopoderoso, que no me importa los que vengan contra mí, no me pueden tocar, no me pueden hacer nada si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite porque está perfeccionándome a mí, y usa a Satanás, usa a los demonios, porque les da permiso. Pero eso que Dios usa es para que yo crezca en la fe, en el conocimiento de Dios, libre del temor, libre de la angustia, libre de la ansiedad. Llenos. Yo soy su habitación y yo quiero ser su habitación y que cada día me corrija más. Claro que sí. Amén. Claro que sí. Amén. Amén. Pero para estar unánimes, juntos, tenemos que confesar ante Dios. Yo no puedo estar unánime juntos en esto tan precioso y tan glorioso que es la Santa Cena, si mi corazón tiene cosas con mi hermano. Dios no va a venir, lo que dicen. No va a venir. No va a venir. No va a venir. Porque eso es contrario al deseo del corazón de Dios. Y no ve. Y somos nosotros los que de alguna manera, por ignorancia, por lo que sea, estamos impidiendo el derramamiento que Dios quiere hacer del Espíritu Santo. Somos nosotros, somos responsables.
Entonces, cuando tomemos la Santa Cena, porque Dios dice, Pablo, se lo reveló a Pablo, que algunos están enfermos y otros mueren. ¿Cuántos enfermos hay en el pueblo de Dios? Es impresionante. Es impresionante. ¿Por qué? Porque no conocen estas cosas. Porque no saben. Porque no son instruidos en la verdad, muchos de ellos. Engañados. Teniendo a Dios como el dueño de un gran kiosco que me da. No es así. Dios no está en mi servicio, yo estoy al servicio de Dios. Y yo soy el que tengo que entrar en lo secreto, llorar, clamar, para que Dios quite eso de mi corazón que está impidiendo que Él me llene como Él lo quiere hacer. El último versículo es el que está en Hechos 2, del 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo quiere decir ungido. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamará. Para todos los que Dios también, Él vaya a llamar. Él vaya trayendo, Él vaya añadiendo, y después de esa prédica se convirtieron 3.000 personas. ¡Wow! ¿Era perfecto, Pedro? No. No era perfecto. Después de eso, después de un tiempo, tiene un encontronazo con Pablo. No era perfecto, pero tenía en claro a dónde tenía que dirigirse y cómo tenía que dejar que Dios dirigiera su vida, su hermosa vida. Vamos a escuchar una preciosa alabanza de Marcos Brunet. Prestemos atención. Sí. Bueno, gloria a Dios. Prestemos atención a la letra para que tomemos eso que Él nombra como una invitación para nosotros también.